Pues vamos a ir al Lucas capítulo 10 y el versículo, a partir del es el versículo que me quiero centrar, es el versículo 27, pero vamos a leer desde el versículo 25. Lucas 10, versículo 25, dice: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y le dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Pues Dios lleva tiempo trabajando conmigo en un aspecto esencial en la fe cristiana, en nuestra fe. Y es un poco ir a las raíces, ir a lo esencial, a la esencia de nuestra fe, ¿no? Y queriendo un poco mirar ese punto de la pureza de la fe cristiana o lo esencial de la fe cristiana, hay varios momentos y varios temas para tratar, pero esta parábola o esta enseñanza que da Jesús a este intérprete de la ley, para mí es primordial, ¿no? Primero vamos a analizar un poco en qué situación se encuentra Jesús. Se encuentra hablando con un intérprete de la ley. Ya partimos de que si era intérprete, lo había escuchado varias veces, y en esa época un intérprete no podría ser cualquiera, ¿no? La educación que recibía un niño, la educación que recibía un joven, era sobre la ley, ¿verdad? O sea, las personas estudiaban la ley de Dios durante toda su vida. No es como aquí, que solamente estudian la ley de Dios los niños que igual vienen de un contexto cristiano, de una familia cristiana, y que pueden ser educados conforme a la palabra de Dios y tener un conocimiento sobre lo que Dios dice en su ley. Un intérprete de la ley en aquella época había estudiado desde su niñez la palabra en el Antiguo Testamento, se lo sabía seguramente mucho mejor que todos nosotros, sea o no creyente mesiánico o creyente de Jesús en ese momento, reconociéndolo como Dios, ¿no? En ese momento Dios estaba trabajando con el pueblo de Israel de una manera muy especial, y se encuentra con un intérprete, alguien que había estudiado la palabra de Dios, la ley de Dios durante toda su vida, durante su juventud, y que no solo tenía el conocimiento, sino que ya era considerado una persona capaz de interpretar o de enseñar a otros. Es decir, no estamos hablando con una persona que acaba de escuchar el Evangelio por primera vez y que todavía no entiende y no tiene bien asentadas las bases. Jesús está intercambiando o teniendo un debate, una disputa, una discusión, en el buen sentido de la palabra, con una persona con conocimiento. Entonces, Jesús le remite a lo que él ya ha leído de siempre, ¿no? Él le hace una pregunta: ¿haciendo qué cosa
heredaré la vida eterna. Y dice aquí que el intérprete se levanta y se dirige al Señor para probarle. Puedes interpretar para probarle en un sentido negativo o positivo. Puede ser que sea para probarle a ver si se equivocaba porque quería que se equivocara, pero yo entiendo más un para probarle porque este intérprete, viendo después su respuesta, estaba analizando a Jesús. Jesús estaba en esa época revolucionando todo tipo de doctrina y enseñanza y sumándole un paso más, ¿no? Como vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y esta prueba que le da el intérprete sale en Mateo y también en Marcos, pero este tipo de prueba yo creo que era más de profundizar a ver cómo Dios responde, o cómo Jesús, Dios mismo, respondía a esto. ¿A qué se remite Jesús cuando le dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No vemos que le diga algo nuevo, algo que no habían escuchado antes, algo que el intérprete había pasado por alto. Le dice Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le remite a lo que conoce desde siempre. Pero que, como luego explica, vamos a valorar si se estaba aplicando o no en su vida. Él, el intérprete, con una contestación correcta, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. En el campamento de niños hemos estado trabajando. El campamento se titulaba El Templo de Dios. Y hemos estado trabajando el corazón, el cuerpo, la mente y por consecuencia el alma, ¿no? Esas tres partes fundamentales del cuerpo, dejando a un lado igual nuestros órganos más físicos, el cuerpo humano que se lo enseñen en el instituto o en el colegio a los niños, pero vamos a centrarnos hoy en la importancia de cuidar el corazón y nuestra mente, que son dos miembros del cuerpo fundamentales, sobre todo en la vida espiritual de cada creyente. Acompañarme a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Si alguno de vosotros lo puede leer, así participamos todos, sería genial. Con libertad, el primero que lo tenga, Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Gracias, Ángel. Y luego alguien que lea Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando 15, 19. porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Gracias, Marc, y gracias, Ángel. Qué pasada, ¿no? Nos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, y vemos que la palabra de Dios nos dice lo que sale de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar a Dios con nuestro corazón si de nuestro corazón nos está diciendo el Señor que salen, ¿no?, los hurtos, homicidios, blasfemias? Es algo un poco que nos debe llamar la atención. Y lo mismo con nuestra mente. En nuestra mente es el primer paso que filtra todo pensamiento. Recibimos información, el 90% de la información que recibimos entra por nuestra vista, el resto por los otros sentidos,
y pasa primero por la mente, por el cerebro, esa máquina tan increíble que el hombre no ha podido igualar, y estamos limitados. La creación, cuando cayó, fue limitada físicamente y también intelectualmente. De capacidad cerebral solamente usamos alrededor de un 10, un 15%, igual los que más, pero solo un 10% de media de actividad cerebral. Imaginaos si esta máquina estuviera al 100%, ¿no? Y esta máquina al 10% no la ha podido igualar el hombre, ni con el mejor ordenador, ni con la mejor empresa de procesamiento de datos. Y recibimos por todos nuestros sentidos información todo el rato que llega a nuestra mente, la procesamos y actuamos. Y en función de cómo procesamos eso, actuamos de una manera o de otra. Así que, viendo que Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, centrándonos en el corazón y la mente, que son los miembros que nos dominan a nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacerlo? Si de nuestra mente y de nuestro corazón vemos todo lo que sale. ¿Cómo vamos a amar a Dios por nuestras propias fuerzas, con nuestro propio corazón, si acabamos de leer que no puede pasar nada bueno si nos dejamos llevar por nuestro corazón y nuestra mente? Cuando vemos esta parábola del buen samaritano, vemos a tres personajes, ¿no? Primero dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones. Vemos una víctima que está completamente desamparada. Lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Vemos a alguien completamente desamparado. Y luego vemos a otro personaje. Primero, un sacerdote. Alguien que, igual que el intérprete de la ley, conocía incluso mejor la ley de Dios, la palabra de Dios, y lo que dice sobre actuar sobre el prójimo, ¿no? Tenía el conocimiento de que en su corazón y en su mente debía haber una dependencia de Dios, debía haber una plenitud de Dios, pero vemos que es el sacerdote, viéndole, no que pasara y no se diera cuenta, viéndole por su mente, vemos que, como os he dicho, por la vista, recibimos el 90% de la información. Llegó el 90% de la información a su mente. Esa mente procesó toda esa información y dijo: ahí hay una persona que necesita ayuda, que está desamparada, que está medio muerta. Yo llevo estudiando toda mi vida la palabra de Dios y me dice cómo debo actuar con esas personas. ¿Y qué pasa? Llega ese pensamiento al corazón y no vemos que el corazón actúe. Dice que pasó de largo. Bueno, tenemos 3 oportunidades, ¿no? Y sabemos el final de la historia. Luego viene el levita, otro tipo de hombre conocedor de la ley, conocedor de la palabra de Dios, que llegando cerca de aquel lugar y viéndole, vuelve a recibir toda esa información, vuelve a recibir, vuelve a entender, valorar la situación, incluso intelectualmente, pasa de largo. Lo mismo, 2 personas entrenadas en la palabra de Dios, 2 personas conocedoras de cómo hay que actuar en esas situaciones, pasan de largo. No sé bien el motivo por el que pasaron de largo. No lo detalla mucho más. Igual el sacerdote llegaba tarde al sacrificio del día, igual el levita estaba ocupado con los quehaceres de los levitas, igual tenían hambre, igual estaban cansados para ayudar. No lo sabemos, pero lo único que sabemos es que pasaron de largo. Y luego un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
se repite la historia, pero con una persona con un contexto muy diferente, ¿no? Esto recordemos que es una parábola. Jesús podría haber puesto de ejemplo al sacerdote bueno, que conoce la ley, que actúa y que ayuda a ese samaritano, a ese desamparado, ¿no? Y que sea el samaritano, en la parábola, el malo, y como no conoce la ley de Dios, ¿no? No ayuda. Y estaríamos sacando la enseñanza de que la ley de Dios, estudiar la palabra de Dios, nos ayuda a ayudar a las personas. Pero es curioso que Jesús lo hiciera en este orden. Lo hiciera al revés, desde el que más conoce la palabra de Dios, al que también la conoce e incluso sirve, al que era un pueblo por ahí metido, que incluso molestaba en todo el tema de los samaritanos, ¿no? El pueblo de Israel era un poco reacio, y a este intérprete seguramente no le hacía gracia que Jesús le estuviera diciendo que un samaritano actúa mucho mejor que un sacerdote o que un levita. Al intérprete de la ley le estaría chirriando un poco esta enseñanza de Jesús diciendo, uy, ¿por qué está poniendo de ejemplo bueno a un samaritano con todo lo que hacen, ¿no? Pero el tema es el procesamiento de la información. Porque los tres lo ven. Los tres valoran la situación, pero solo uno dice que fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, provee de todo lo que necesita. ¿Sabéis por qué dice que fue movido a misericordia? Es muy probable que este hombre no fuese samaritano. Si no, creo que lo mencionaría, ¿no? Y seguramente un samaritano no tendría ganas de ayudar a un judío, ¿verdad? Y la misericordia es un punto más allá. Todo ese viéndole hasta que fue movido a misericordia, esa parte del proceso, el samaritano seguramente tuvo que reprimir muchísimas emociones de su corazón. Tuvo que reprimir el odio, el ya te está bien, ahora te aguantas, yo por qué te voy a ayudar, si siempre nos estáis entorpeciendo a los samaritanos. Pero qué astuto Jesús en enseñarnos que no por más conocimiento que tengamos de su palabra, debemos relajarnos y cuando veamos una situación, no actuar como dice la palabra. No sé vosotros, pero yo prefiero tener el corazón y la mente de este samaritano que la del sacerdote. Tener este corazón dispuesto a ayudar y esta mente que procesa la información de la manera que a Dios le agrada, que un conocimiento extremo y una reputación en el pueblo, pero que no obra conforme a la palabra de Dios. Acompañadme a Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hebreos, capítulo 4, versículos 16. Acaba así el libro, un libro increíble el de Hebreos, ¿no? Un libro apasionante y que creo que puedes tirarte mucho tiempo estudiándolo a fondo. Y el último versículo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabéis lo que le decíamos a los niños este fin de semana, más hasta el miércoles, estudiando el corazón y estudiando la mente? Os podéis imaginar, ¿no? Le estás diciendo a un adolescente que trabaje su corazón y su mente, que trabaje sus emociones, que trabaje su manera de pensar, cuando es la etapa de su vida donde todo eso está haciendo en una olla chup chup y las emociones, las ideologías, las influencias es lo que más le importa en ese momento, ¿no?
Pero es que ya como creo que la gran mayoría de personas maduras aquí podemos entender que no podemos trabajar y entrenar nuestra mente y nuestro corazón sin acercarnos realmente a Dios. El autor de Hebreos, después de escribir un libro que nos enseña desde la A a la Z, doctrina pura, intensa, profunda, de lo que es el Evangelio, de lo que es nuestra fe, de lo que es los pilares principales, ¿no? Acaba diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No somos nada, no conseguimos nada ni hacemos nada sin acercarnos a Dios. No podemos pretender tener un carácter cristiano correcto, adecuado a cualquier situación si no estamos cerca, pegados a Dios. El adquirir conocimiento de Dios no nos acerca a Dios. Y déjame explicarte esto porque puede sonarte un poco raro. Si yo solamente adquiero conocimiento teológico de Dios, voy a conocer a Dios teóricamente, pero lo que va a marcar la diferencia en tu vida y en la vida de los demás es que hayas conocido a Dios prácticamente, en la práctica. Esta última semana hablábamos con Raquel, ¿no?, de hacer en casa un cuadrito y poner momentos en nuestra vida que hemos sentido especialmente cerca a Dios, ¿no? Pues como sabéis, por ejemplo, nosotros no podíamos tener hijos por un problema de Raquel, pero gracias a Dios Él obró un milagro y Raquel se quedó embarazada y hoy tenemos a un bebé intenso de casi 11 meses, se llama Uciel, y os puedo asegurar que está vivo y que tiene energía. Fue un momento en el que vimos a Dios sanar, en el que vimos a Dios curar y en el que vimos a Dios dar vida, ¿no? Un momento en el que sentimos a Dios de una manera especial cerca. Otras veces, ¿no?, por situaciones, por momentos de que solamente puede actuar el Señor y solamente podemos ver, o sea, lo único que te queda es ver a Dios obrar, y hermanos, vimos a Dios obrar, y así fue. También un momento en la iglesia orando por un problema en una de las jovencitas de salud, y cómo Dios obra en ese problema de salud y los médicos no se lo explican, ¿no? Y realmente pues vimos ahí cómo la iglesia oró, Dios actuó y pudimos sentir a Dios en la práctica cerca. Luego está el conocimiento, está lo asombroso, profundo que es Dios, ¿no?, y cómo podemos estudiar sus atributos, y realmente también es enriquecedor. Pero en ese cuadro que haremos en casa, que está en proceso, estarán los momentos, y son momentos sencillos. Son momentos de ver al Señor cerca, de una manera sencilla, pero verlo tan real que te hace ver y valorar cuán grande es mi Dios y cuán pequeño soy yo a su lado. Y por último, el momento que pondremos será el campamento de la semana pasada, porque realmente hacer un campamento en una época de una pandemia mundial tienes que depender muchísimo de Dios y pasan muchísimas cosas de lo fuera de lo normal, pero sabéis, en el campamento prepararlo ya fue bastante jaleo, porque pues tienes que tener en cuenta muchas cosas, de medidas, de equipo. Luego hay equipo que no puede venir porque pues en los últimos días igual han estado en contacto con un positivo y tienes que cuidarlo todo mucho y dependes mucho del Señor en cuanto a salud y sabes que te está guardando. Pero el empezar el campamento, el ver a los niños y que en especial pues con los adolescentes, ¿no?, que no lo han pasado bien durante todo este
tiempo de confinamiento, de toda esta etapa que hemos vivido, ver adolescentes quebrantados, pidiendo ayuda a Dios, clamando a Dios diciendo, Señor, te necesito, sientes que no todo tu esfuerzo, porque no es tu esfuerzo, sientes a Dios diciendo, ¿ves? Era por esto. Esto es lo que yo quería hacer. Y gracias al equipo que estaba dispuesto a trabajar ahí, todos los monitores, cocineras, directores, todos fuimos instrumentos inútiles en hacer la obra del Señor. En algo sencillo como un campamento, en algo simple como hacerles unas actividades, unas clases, pero ver a Dios obrar tan fuertemente cuando realmente lo necesitaban más que nunca. Entrenamos nuestro corazón, y si me acompañáis a Ezequiel 11, versículo 19, si alguien lo puede leer. Ezequiel 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Aquí está hablando de la obra que iba a hacer Dios, ¿no? Pero realmente esa es la obra que Dios hace en nuestras vidas. Renovarlo todo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Si realmente dependiéramos de nuestra mente y de nuestro corazón carnal y que tiene todo el bagaje de nuestra vida, estaríamos perdidos y estaríamos actuando como el sacerdote o como el levita. Pero el hecho de que tengamos, gracias a la salvación de Cristo en nuestras vidas y la renovación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, es lo único que nos va a ayudar y que va a hacer posible y viable que podamos actuar como el samaritano, que podamos ser movidos a misericordia, porque habremos gustado el amor de Dios y habremos gustado la misericordia de Dios en nuestra propia carne, en nuestra propia vida. Hermano, si no has disfrutado de arrepentirte de tus pecados, y digo disfrutado, porque al principio es duro, al principio ser consciente de que tu condición de pecador tiene que dolerte y tiene que llevarte a una humillación y a los pies de Cristo decir, Señor, no soy nadie y realmente te necesito. Después de ese momento de humillación y de dolor, lleva un momento de restauración en el que Dios borra de tu corazón todo el pecado, te da una nueva criatura, te limpia el corazón para siempre, permanentemente, y empiezas a vivir para Él por consecuencia normal, ¿no? Tú has disfrutado del arrepentimiento de Dios. Puedes decir después, aunque fue duro el arrepentimiento y fui consciente de quién estaba enemistado en contra de Dios y le pedí perdón por mis pecados, yo ahora, en el momento de mi arrepentimiento, pienso, lo analizo, todo el proceso y disfruto de poder decir, wow, ¿cómo es la obra redentora de nuestro Señor y Salvador, ¿no? ¿Cómo es ese perdón? Por más pecador que hubiera sido yo, por más mala persona que hubiera sido yo, por más ciego que pudiera haber estado, no hay nada que pueda limitar el perdón de Dios. Y después de disfrutar, hermano, de tu arrepentimiento con Dios, debes disfrutar tu fe y tu caminar en Cristo. Adquiriendo el conocimiento de Dios, muchas veces entorpecemos ese caminar con Cristo, caminar con Dios, cuando Él realmente quiere a alguien dispuesto a ser movido a misericordia, alguien con un corazón dispuesto a trabajar para Él, alguien con un corazón sencillo y dispuesto a obrar conforme su voluntad.
alguien también dispuesto a conocerle más y más, indagar en su palabra más y más y aprender de él más y más para poder hacer esas cosas de amar al prójimo, de amar a Dios de una manera más eficaz. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. No soy mucho de ir a versículos puntuales, pero creo que esta ocasión lo merece. Si algún hermano lo tiene, que con libertad lo lea. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gracias, Agustín. Despojaos. Despojaos es una palabra que no está ahí por casualidad. Podía haber puesto Dios cosas como apartar. Bueno, no podría haber puesto, pues ya se estaría mal, porque el que esté la palabra despojaos tiene un sentido. Si ahí pusiera, mejor dicho, apartad, haced a un lado el viejo hombre, no escuchéis al viejo hombre, no le hagáis tanto caso al viejo hombre. Pero el hecho de despojarse de algo es dejarlo a un lado para siempre. No dejarlo en un rincón de nuestra vida y usarlo a veces cuando nos apetece, ¿no? Despojarse es sacar por completo algo de nuestra vida para no volver a verlo jamás. El viejo hombre que todos tenemos, en el momento de nuestro arrepentimiento, debemos desecharlo. Igual que José, ¿no? En Egipto, dice que cuando la esposa de Potifar quería que se acostase con él y lo asió de su ropa, él se despojó, se fue, dejó su ropa. O sea, iría semidesnudo seguramente, pero quería dejarlo todo lo que le entorpeciera en estar ahí, ¿no? Si era su ropa incluso, pues dejaba su ropa y salió corriendo fuera, huyendo de esa tentación. Pues así debemos, hermanos, actuar con nuestro viejo hombre. Llegará un momento que seremos liberados de él por completo, que será cuando estemos en gloria con nuestro Dios y Salvador. Seremos ya liberados por completo de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. Pero hasta que llegue ese momento tenemos que tener una actitud de despojarnos por completo de nuestra vida pasada. Volvamos a Lucas y ya vamos a ir matizando el mensaje para su conclusión. El samaritano actúa por completo. El samaritano hemos visto que ve, su mente procesa esa información y su corazón es movido a misericordia. No sabemos el contexto de dónde venía este samaritano, pero el samaritano estaba actuando conforme la palabra de Dios. Dios nos llama a estar atentos, a analizar las situaciones de nuestro prójimo, de las personas que están a nuestro lado y actuar conforme a la palabra de Dios que debe estar implantada en nuestro nuevo corazón renovado que Dios nos ha puesto. Ese corazón que bombea la sangre, bombea también nuestras acciones. Ese corazón que bombea el oxígeno para todos nuestros órganos, bombea también nuestras actitudes. Y si ese corazón está lleno del mundo, lo único que va a bombear son actitudes, emociones y acciones del mundo. Egoísmo, no es que ahora no tengo tiempo. Actitudes soberbias, no es que no está a mi altura para que lo ayude. Actitudes egocentristas, no es que yo estoy a otro nivel, es que se lo ha buscado, es que es lo que le ha llevado su vida, ¿verdad? Como cristianos podemos llegar a pensar que estamos en otro nivel de sociedad, ¿no? Como en plan, yo conozco a Dios, yo lo estoy haciendo bien, todo el que veamos mal, un poco se lo merece.
nos da un poco de pena porque sabemos que están sin Dios, pero a veces podemos llegar a pensar, bueno, es que se lo merece, ¿no? Se lo merece. Pero aquí en ningún momento vemos al samaritano preguntándole a la persona que estaba desamparada, oye, ¿te lo mereces o no? Porque si te lo mereces, no te ayudo, ¿eh? O sea, si te lo mereces, aquí te dejo medio muerto. Le da igual al samaritano. Él va, es movido a misericordia, se pone en el lugar de esa persona y piensa, si yo estuviera ahí, me encantaría que me ayudara. Y eso le hace ayudar al completo. ¿Y cómo es ayudar al completo? Pues lo vemos así. Dice que acercándose, venda sus heridas. Le echa aceite y vino. Lo vuelve a poner en su cabalgadura, o sea, lo sube otra vez al caballo. Lo lleva a un mesón. Cuida de él. Otro día, al partir, saca 2 denarios y le da al mesonero y provee, en resumen, de todo lo que ha gastado ya y le dice a la persona que si gasta algo más, que luego pasará a pagarle. ¿Sabéis? Ese samaritano, por ese camino, seguramente iba a hacer algo, ¿eh? No sé si iría a comer a casa de un familiar, iría a trabajar, pero digo yo que si lo lleva a un mesón es para que pasara la noche. Y si le cuida de él, estaría un buen rato, ¿verdad? No actuemos para callar nuestra conciencia y nuestra mente. Y no sé cómo, si me estoy explicando bien. No seamos movidos a misericordia solo para callar nuestra conciencia y nuestra mente de estoy haciendo las cosas bien. Asegurémonos de que la obra que nos ha mandado el Señor se finaliza perfectamente. De la A a la Z. Cuando Jesús vino aquí a hacer su obra, la hizo de la A a la Z. No vino, enseñó un poco cómo se tenía que hacer y ahora hacerlo vosotros, ¿no? Este samaritano ayuda a la persona desamparada de la A a la Z. Hasta que esta persona no está 100% recuperada, el samaritano no descansa. Y nosotros podemos ver un hermano necesitado, un familiar necesitado, un compañero de trabajo necesitado, y le damos las 3 o 4 palabras de aliento de en el Señor puedes encontrar la paz, en el Señor puedes encontrar descanso, realidades como templos, realidades como templos. Pero muchas veces lo que necesitan las personas es que les acompañemos en el camino a encontrar esa paz, a encontrar ese descanso, a encontrar ese perdón. Y una vez incluso lo han encontrado, como vemos aquí que cura sus heridas, descansa, podemos decir que incluso pues al día siguiente se levantó mejor la persona, el desamparado, le sigue cuidando. Y dice, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todo lo que necesite este hombre lo iba a suplir el samaritano. Vemos como también pone a personas, ¿no?, como al mesonero, para que le apoyen en su obra. Para él también igual poder ir a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Pero se asegura, está seguro de que al menos él va a estar cuidado. Que nuestra manera de actuar para mostrar el amor de Dios y nuestro carácter cristiano sea de la A a la Z. No lo hagamos para callar nuestra conciencia, que es un mal común del cristianismo. El hecho de apoyar con mensajitos o mandar un mensajito y ya está, y ya descanso, y check, ya me he preocupado por esa persona. No descanses hasta que la obra que Dios te ha mandado a hacer esté finalizada. Imaginaos que si en el campamento de esta semana hubiéramos organizado todo el campamento, llegan los niños el domingo y todo el equipo de monitores decimos, pues ya está, ya estamos en el campamento. ¡Hala! Hasta luego, niños. Haceros vosotros la comida, ya tenéis campamento, venga. Hasta que la obra, hasta que no se va el último niño, no se acaba el campamento. Hasta que la obra no está finalizada, el Señor sigue obrando y te sigue necesitando para esa persona.
para ir concluyendo, dice, le pregunta, ¿no?, Jesús al intérprete: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Recordamos que cómo ha empezado esto es por el culpa del versículo, o a consecuencia del versículo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un versículo que, si Dios nos hubiera mandado un rito, creo que el mejor hubiera sido repetirnos esto cada día, nada más levantarnos, y que tuviéramos que hacerlo 20 veces. Pero es una buena costumbre coger este versículo y decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Samu, hoy debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y tenerlo como objetivo, memorizado, como obsesión de cumplir eso. Porque como vemos, Jesús al final le dice: ve y haz tú lo mismo. No se está refiriendo: ve y busca por los caminos a gente que le hayan pegado una paliza y que tengas que cuidarle. No, ve y haz tú lo mismo, ama al prójimo. ¿Cómo? Empezando entrenando tu mente a la información que recibes por lo que ves, a la información que recibes por lo que escuchas, por lo que incluso hueles. A veces olemos, ¿no?, las situaciones de los demás. Y dices: uy, esto huele un poco raro. Pues a veces por lo que hueles un poco raro, de necesidad entre los hermanos, de si ves a un hermano realmente pasarlo mal, si ves a alguien del mundo pasarlo mal, actuar. Empezar a entrenar nuestra mente a cumplir este objetivo de mostrar el amor de Dios. Porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Al prójimo le debemos amar como amamos a Dios. Y el corazón nuestro, renovado por la obra de Jesús, debe llenarse de Dios al punto que nuestra obsesión o nuestro anhelo sea mostrar ese amor de Dios a los demás. No otra cosa, hermanos, no otra cosa que el amor de Dios. El amor de Dios mostrado correctamente. El amor de Dios mostrado para los que no son creyentes, diciendo: estás enemistado con Dios, necesitas arrepentirte de tus pecados. El amor de Dios diciendo: Dios puede sanar tus aflicciones, puede traerte descanso a tu vida. El amor de Dios a las personas que realmente necesitan cariño y afecto porque no lo han recibido en toda su vida o están en una situación difícil y desconsoladora. Ese amor de Dios debe ser nuestro carácter. Ese carácter que nos diferencie del mundo, pero que es un carácter sencillo. No es un carácter que tiene que ser un erudito, porque como aquí vemos al intérprete de la ley, él sabía toda la palabra de Dios. Y no me malinterpretéis, no quiero decir que no tenemos que estudiar la Biblia, debemos estudiar la palabra de Dios. Pero lo que más tiene que salir por nuestros poros y de nuestro corazón y de nuestra mente es un carácter que glorifique a Dios y que actúe como actuó el samaritano. Y que realmente de la A a la Z estemos pendientes de que la obra que hemos sido encomendados a Dios se finalice hasta que que toda la responsabilidad, mejor dicho, que Dios nos da en una obra, sea pequeña, de llevar un hermano a algún sitio porque lo necesita, pues asegúrate, hermano, de que lo recoges en el sitio que mejor le va, que le acompañas ofreciéndole la mejor compañía y que luego le dejas en el sitio que mejor le da. Que un hermano tiene necesidad económica. Asegúrate, hermano, de que le provees
pero que no le falta de nada. Y asegúrate, sé pesado con los hermanos. Que un hermano necesita un amigo para conversar o está pasando una mala época y necesita apoyo emocional, pues asegúrate, hermano, que ese amigo te tiene como apoyo emocional. Asegúrate de que le acompañas por esa mala época y asegúrate de que ha acabado la mala época y no que te le has olvidado y le has dejado en la mala época, pero bueno, ya lo has cuidado un rato, ¿no? Como cuando cuidamos a un bebé o a un niño, pues a veces te lo turnas y es tu rato y luego el niño sigue siendo niño, pero lo cuida otro y tú descansas. No, asegúrate de finalizar la obra como lo finalizó el samaritano. ¿Estás orando por alguien? ¿Estás orando por algo? Pues asegúrate de que oras hasta que Dios responde. Asegúrate siempre de que terminas la obra que Dios te ha encomendado a ti. No porque si no lo haces no vaya a ser posible, pero sí porque Dios te ha depositado en ti una confianza que debemos ser conscientes de ello. ¿Verdad que si en los que trabajamos nuestro jefe nos pide que hagamos algo y nos pide, pues encárgate de esto y tienes que conseguir que esto llegue aquí? Pues el que es responsable en su trabajo se asegura de que eso ha llegado a su término, ¿no? Y luego va a su encargado, a su jefe, y le dice, la obra que me pediste está finalizada correctamente, ¿no? O a veces es pues de tú a tú, a veces pues es un email, a veces es un check en una lista de tareas, pero cuando luego el jefe coge la hoja de tareas, ve la obra que le mandé a Samu finalizada y descansa y se asegura y confía en que puede encomendarte otro trabajo. Y es que somos así, hermanos, somos siervos de Dios, somos miembros de la Iglesia de Cristo, no para engordarnos teológicamente y abrumarnos de conocimiento, debemos adquirir conocimiento, pero somos miembros de la Iglesia de Cristo para servirle y para ser obreros trabajadores y para cansarnos como dice la Biblia, para no os canséis de hacer el bien, no debemos cansarnos de hacer el bien una y otra vez. De maneras a veces más sencillas, de maneras a veces más complicadas, de maneras a veces que vamos a tener que pasar más tiempo de rodillas dependiendo del Señor, de maneras que vamos a disfrutar, de maneras que el ministerio debe ser algo que se disfruta, que es un gozo para nuestras vidas. Pero sobre todo, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de actuar conforme al carácter de un cristiano con quien sea. Y este era el mensaje que tenía para vosotros hoy. Es algo que Dios lleva trabajando conmigo tiempo. La última vez que estuve en Castellar prediqué de este tema desde otro punto de vista, porque creo que es algo vital en la vida de un cristiano. El empezar a disfrutar de nuestro llamado, de nuestro ministerio, de nuestro servicio a Dios. Disfrutarlo de verdad, porque debe ser nuestro todo en la vida. El ayudar a los demás, el entregarnos y gastarnos por los demás, es el ejemplo que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Jesús vino a gastarse por los demás. Pablo, Pedro, todos los apóstoles se gastaron por los demás. Timoteo se gastó por los demás. Todos se gastaron. Pues hagamos lo mismo y disfrutemos de hacerlo. De la A a la Z. Pues amén, hermanos.